Bueno, ya tenemos las aclaraciones que necesitábamos sobre cómo va a ser la EBAU en este curso. Ya os adelanto, quizá lo conocéis ya, que son bastante tranquilizadoras para vosotros. Os voy a resumir las novedades. Todo lo que voy a contar está recogido en estos documentos que veis aquí. Si algo plantea dudas de esta presentación, lo adecuado es acudir a las fuentes, que son estas. El acuerdo de la comisión sobre las modificaciones, que tenéis aquí enlazado, las instrucciones de adaptación para cada una de las asignaturas, que tenéis enlazados aquí, y luego hay más información en la sección de acceso de la autónoma. Estas informaciones, todas ellas, son similares para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. No voy a tocar nada en esta presentación de lo que ya conocéis sobre la estructura de la prueba en general, sobre de qué se examina uno primero, cómo se calcula la calificación de acceso a la universidad. No voy a tocar nada de eso. Solo voy a centrarme en las novedades. En cuanto a las fechas, bueno, la novedad en especial, la más destacada, es que los exámenes de la ordinaria serán el 6, 7 y 8 de julio. Es decir, hay un retraso de un mes completo en la celebración de la EBAU. La fecha de matrícula y la publicación de calificaciones, pues en consecuencia, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha retrasado un mes los exámenes, pues lo mismo la matrícula y lo mismo la publicación de calificaciones. La matrícula os tiene que dar igual porque es un proceso que se realiza desde el instituto y os avisaremos si lo tenemos en marcha. Novedad. Veis que la diapositiva es diferente porque esto se refiere a la convocatoria extraordinaria, que en los últimos cursos venía siendo también antes del verano. Pues en este caso la convocatoria extraordinaria, para aquellos que les queda alguna asignatura en junio, ¿no? será en septiembre. ¿Veis? Los exámenes serán 8, 9 y 10 de septiembre. Vale, y la matrícula y las calificaciones en consecuencia. Bueno, vamos ya a las decisiones que se han tomado con respecto a la modificación de los exámenes. No hay cambios, en primer lugar, no hay cambios en los temarios son iguales, no hay cambio en los criterios de evaluación y de corrección, que siguen siendo exactamente iguales que otros años, es decir, como habéis venido ya practicando, pero hay un cambio muy sustancial y muy significativo para quien le toque evaluarse este año, y es que se admiten muchas más posibilidades de combinación. Vamos a irlo viendo ahora en detalle. La idea es que puedes combinar con unas reglas determinadas, pero puedes combinar preguntas de la opción A y de la opción B en todos los exámenes. Esto ya lo he dicho, que se podrán agrupar exámenes y que deberán, esa agrupación de las preguntas debe cumplir una serie de normas que ahora vamos a ver. Vamos a entrar en detalle y ver en qué consisten esas posibilidades de combinación en las pruebas. La presentación va a estar organizada así. Ahora vamos a ir asignatura por asignatura viendo cómo se pueden, qué opciones hay, y primero voy a ir con las asignaturas a los que tenéis que presentar todos, la parte común y obligatoria, después itinerario de ciencias, ciencias sociales y humanidades. Vamos a por ello. Primera asignatura, lengua castellana y literatura. Hay dos posibilidades. Ya os adelanto que la posibilidad número 1, que es seguir como se venía haciendo hasta ahora, elegir una opción y hacer todas las preguntas a esa opción, está disponible para todas las asignaturas, ¿vale? Y todas las asignaturas van a tener también una posibilidad 2, que incluye una combinación. Con respecto a lengua y literatura, que es una de las combinatorias más complicadas, lengua y literatura, primera observación que tenéis que tener en cuenta es que fijaos que dicen preguntas, bueno, mencionan hasta la pregunta 7, no os despistéis porque pues si hay solo 5 preguntas, ¿verdad? Bueno, la pregunta A, la 4A y la 4B considera como si fuera la cuarta y la quinta, y la 5A y la 5B como si fueran la sexta y la séptima, ¿vale? Es una tontería, no cabe otra interpretación,
pero para que estéis al tanto. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Puedes elegir el texto que quieras de la... Puedes elegir el texto que quieras de la opción A y de la opción B y contestar a las preguntas que tienen que ver con el texto. Es decir, la cuestión 1. La 1... No, la 1, la 2 y la 3. Si eliges el texto de la opción A, tienes que hacer la pregunta 1, 2 y 3 del apartado A, que son las que son preguntas que tienen que ver con el texto, ¿no? Un pequeño análisis sería la pregunta 1, un resumen sería la pregunta 2 y un texto argumentativo relacionado con algo del texto. Vale. Entonces puedo elegir con libertad el texto y las preguntas 1 y 2 y 3 de la opción 1 o de la opción 2. De la opción A o la opción B. Vale. Luego puedo elegir la pregunta de sintaxis que prefiera. Tengo que hacer una pregunta de sintaxis, veis que dice, ¿dónde está la 4? Contestar una pregunta de 1,5 puntos a elegir entre las preguntas A4 o B4. Eso se traduce en que puedo elegir la sintaxis que me guste más. Vale. A continuación nos dice que tengo que contestar 2 preguntas de un punto. Puedo elegir entre la pregunta de definición o de morfología, veis que suele ver en la que ellos llaman 5, que es la 4B, ¿no? Aquí en el examen. En la 5 puedo elegir siempre una pregunta relacionada con la morfología o una pregunta elegida con una definición, relacionada con una definición. Vale, pues puedo elegir entre esas dos y también entre los aspectos más relevantes de la obra de un periodo determinado. O sea que entre las 2 5 y las 2 7 puedo elegir las 2 que quiera. Puedo comentar, por ejemplo, los aspectos más relevantes de 2 obras literarias y no hacer nada ni de morfología ni de definiciones, o puedo coger una definición y un comentario de una obra que haya leído, ¿vale? Eso es muy relevante. Y por último, puedo elegir el tema de literatura que quiera. La pregunta que ellos llaman 6, que es la 5A, eso es, lo digo bien, que es la 5A, puedo elegir el tema de literatura que quiera. Bueno, estas son las opciones disponibles para lengua y literatura, que son los que más complicadito lo han puesto para variar, que yo soy de lengua. De historia de España. De historia de España, la posibilidad número 1, que va a estar en todos, hacer el examen como siempre. Posibilidad número 2. Lo voy a poner directamente con el examen, que se verá mejor. Puedo elegir 4 epígrafes, me parece que lo llamáis, de estas cuestiones, de entre las 12 disponibles entre las 2 opciones. O sea, puedo elegir el reino visigodo, los pueblos prerromanos, la monarquía hispánica y los Austrias del siglo XVII, por ejemplo. Esas 4 entre las 2 opciones, ¿vale? De las 12 opciones, 4. Vale. Luego puedo elegir la fuente que yo quiera y contestar a las preguntas de la fuente, la 1 y la 2 de aquí o la 1 y la 2 de aquí, y el tema o texto que yo prefiera, ¿vale? O sea, de las cuestiones, los epígrafes, 4 a elegir entre los 12 que hay disponibles. Luego, en la segunda parte de fuente, puedo elegir la fuente que prefiera, y en la tercera parte de tema o texto, puedo elegir o tema o texto de la opción que quiera. A ver, compruebo que no me he equivocado. No me he equivocado. Seguimos para adelante. Inglés. Bueno, inglés es el que tiene opciones menos interesantes, porque te deja elegir el texto que quieras de la opción 1, aquí lo he tenido que poner en 2 páginas, de la opción 1 o de la opción 2, eliges el texto que quieras, pero tienes que contestar las 4 preguntas de ese texto. O sea que, en definitiva, en lo que se sustancia la optatividad en inglés es que puedes coger la pregunta 5 de la otra opción. Coges la opción que quieras y, si quieres, puedes coger la opción 5 de la otra opción. En matemáticas lo han puesto fácil, porque en matemáticas para ciencias son estas, matemáticas 2.
de las 8 preguntas que hay entre los 2 exámenes, haces las 4 que quieras. O sea, puedes hacer 2 ejercicios 1 y 2 ejercicios 2, listo. Y eso se puntúa 2,5 cada pregunta y fuera. Eso es matemáticas 2. En matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, la idea es la misma. Lo que pasa es que son 10, o sea, hay 5 cuestiones por cada opción, 10 en total, pues haz 5, las que quieras, y se valorarán a 2 puntos cada una. En latín, vamos a ver que me acuerde. Vamos a ver, a 4. Vale. Eliges el texto que quieras y respondes con respecto a ese texto las preguntas 1, 2 y 3. ¿Vale? Elijo este texto y las preguntas que va con las preguntas 1, 2 y 3, o elijo este texto con las preguntas 1, 2 y 3. Y luego puedo elegir otras 2 preguntas, las que prefiera, entre la 4 y la 5 de las 2 opciones. Entre la opción 4, la opción 5 del A, o la opción 4 y la opción 5 de la pregunta 4 y la pregunta 5 de la opción B, puedo elegir la que quiera. Es decir, en términos prácticos, que podría elegir 2 preguntas de literatura, o podría elegir 2 preguntas de etimología, por ejemplo. ¿Vale? Ya hemos terminado la fase general, nos vamos con las troncales de opción de ciencias. Esto es biología. Biología muy fácil, porque simplemente tienes que elegir 5 preguntas de entre las 10 que hay entre las 2 opciones. Se puntúan a 2 puntos cada una, listo. En dibujo técnico tienes que hacer 2 preguntas de 2 puntos y 2 preguntas de 3 puntos. 4 y 6, eso es. 2 preguntas de 2 puntos y 2 preguntas de 3 puntos. De entre las 2 opciones. Aquí se ve peor porque son 4 páginas en total, ¿no? Pero tienes los... Esto está muy... Valoración de los ejercicios 3, 2... Eso es. En este caso veis aquí valoración de los ejercicios 3, 2, 2 y 3 puntos. O sea, las de 3 puntos son la A1 y la A4 de la opción 1. O la B1 y la B4. Bueno, pues de esos 4, A1, A4, B1, B4, hago 2, los que quiera. Y de los otros 4 que quedan pendientes, el A2, A3 o B2, B3, de esos 4, hago otras 2. ¿Vale? Y en todos los casos, contestación gráfica. ¿Vale? En física también lo ponían fácil. Que contestes 5 de las 10 que hay entre los 2 exámenes. ¿Vale? En geología, a ver que me acuerde. Una pregunta de 4 y 2 de 3 puntos. O sea, me parece que era la pregunta número 1. Sí, eso es, así era fácil, porque la pregunta número 1 vale 4 puntos, porque tiene 4 apartados, ¿no? Un punto por cada apartado. A, B, C, D. Bueno, pues de esas preguntas de 4 apartados de 4 puntos, tienes que contestar una. O sea, puedes elegir la pregunta 1 de la opción B o la pregunta 1 de la opción A. Y a continuación, de las otras preguntas que quedan, es decir, la 2 y la 3 de ambas opciones, la 2 y la 3 y la 2 y la 3, de esas 4 en total tienes que contestar 2. O sea que sería válido coger la pregunta 1 de la opción A y las preguntas 2 y 3 de la opción B, por ejemplo. Esto es geología. Química también lo ponen fácil. 5 de las 10 preguntas que hay entre las dos pruebas. Haces 5, se valoran a 2 puntos cada pregunta, listo. Eso es hasta ahí ciencias. Ahora vamos con ciencias sociales. Economía de la empresa, a ver, que esta tenía su chiste.
2 preguntas de un punto a elegir entre la 1 y la 2 de las dos opciones. Y 4 preguntas de 2 puntos entre las demás. Vale. O sea, perdón, 2 de 1, o sea, de todas las que valen un punto, mira, pero lo ponen aquí en la pregunta, eso nos ayuda. Entre todas las preguntas de un punto, que serían la 1 y la 2, y la 1 y la 2 de ambas opciones, eliges 2, las que prefieras. Pues es que quiero hacer la 1 de la opción A y la 2 de la opción B, nos vale. La 1 de la opción A y la 1 de la opción B, nos vale. Contestas 2 preguntas de un punto y 4 de 2 puntos. Pues a elegir. Pues la 4 y la 5 de la opción A y la 5 y la 6 de la opción B, nos vale. Bueno, como veis, las opciones para esquivar aquello que no haya podido darse en lo que queda de curso son muchas, ¿no? Economía de la empresa, geografía, otros que lo han puesto fácil. De las 8 preguntas que hay entre las dos opciones, simplemente escoge 4. Es verdad que pone preguntas, pregunta 1, 2, 3, 4, y luego en el examen te encuentras parte. Digamos que tienes que contestar 4 partes, digamos, de la opción que sea. Puedo elegir la primera parte de la opción A y la tercera y cuarta de la opción B y la cuarta de la opción A, ¿no? 4 partes en total, listo, de las 8 partes que tiene entre las dos opciones. 1, 2, 3, 4. Sí, correcto. Humanidades. En griego era interesante también, era muy parecido a latín, si no recuerdo mal. Tienes que coger un texto que va junto con las preguntas 1, 2 y 3 y luego contestar una pregunta de un punto y una de 2 puntos. Si os fijáis, aquí anduve un rato pensando, porque no me di cuenta, dice la traducción, que es la pregunta 1, vale 5 puntos. Las preguntas 2 y 3 valen 1 punto. De manera que ya solo con el texto que hayamos elegido, digamos que van 7 puntos, porque es la traducción más el punto de la 2 más el punto de la 3. Vale, una vez que he hecho el texto, ¿no? Que he elegido el texto que va con las preguntas 1, 2 y 3, que me supone por lo tanto 7 puntos, solo me queda por elegir una de 1 punto y una de 2 puntos. O sea que puedo elegir la 4 que prefiera y puedo elegir la 4 que prefiera por un lado y con eso me dan un punto más, ya llevo 8, y para conseguir los 2 puntos que restan tengo que elegir entre uno de los 4 temas, ¿no? El 5 o el 5.1 o el 5.2 o el 5.1 y el 5.2 de la opción 1 o de la opción A o de la opción B. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí porque me he explicado regular. O sea, eliges un texto junto con las preguntas 1, 2 y 3. Listo. Con eso ya tienes 7 puntos. Contestas la pregunta 4 de la pregunta 4 de la opción A o de la opción B, de la que prefieras. Y por último, eliges uno de los temas que vamos a llamar A5.1, A5.2, B5.1 o B5.2, ¿vale? Uno de los 4. Listo. Historia de la filosofía. Tienes que contestar o la A1 o la B1 y 3 de las demás que quedan. O sea, sí, aquí estaba mal porque pone 4 en la pregunta 1 por error, pone 4 en lugar de 1, ¿vale? Esta de exponga las ideas fundamentales del texto propuesto en ambos casos es la 1, la pregunta 1. Bueno, pues junto con el texto te llevas la pregunta 1. Y luego, de las 6 que quedan, tienes que elegir otras 3. ¿Vale? 3. Entonces, dicho de otra manera, a ver, creo que es más fácil así.
Dicho de otra manera, tienes que contestar 4 preguntas, pero una de ellas tiene que ser obligatoriamente un texto. Una y solo una, un texto. Vale. Historia del arte. Contestas 2 preguntas de 2 puntos y 2 preguntas de 3 puntos. Vale. O sea, entre de las preguntas 1 y 2, sea de la opción A o sea de la opción B, contestas 2. Las que quieras. O sea, puedes, por ejemplo, hacer solo 2 temas teóricos, ¿no?, de la pregunta 1, o puedes comentar 2 láminas, hacer 2 preguntas 2, ¿vale? O hacer la combinación que quieras. Entre el A1, A2 y B1, B2, contestas 2. Y entre las 4 que quedan, A3, A4, B3, B4, haces otras 2. O sea que sería válido que hicieras pues estas que son definiciones de términos artísticos o de épocas o lo que sea esto, de los 4, o sea, de las 2 opciones. Podrías hacer eso. O puedes hablar de artistas de las 2 opciones o cualquier otra combinación. De las 3, del A3, A4, B3, B4, tienes que hacer 2. Y de A1, A2, B1, B2, otras 2. Bueno, con eso queda servido. Es verdad que ha habido momentos de incertidumbre. Creo que y hay un cierto grado de incertidumbre, pero creo que bastante manejable con respecto a las fechas de los exámenes. ¿Podremos en julio? Hombre, parece bastante probable que en julio sí se puedan hacer los exámenes. Con lo que no contéis es con que vaya a haber cambios con respecto a este examen. Es evidente que yo no manejo todos esos resortes, pero me parece muy improbable que haya cambios. Con toda probabilidad los exámenes sean así. Tomáoslo con filosofía, en cierto sentido es una ventaja, esas opciones. Nos han cambiado las reglas del juego, aprendámoslas y juguemos a esto, ¿no? Me dan más opciones, me puedo de hecho quitar de en medio algunas partes que a lo mejor me resultaban difíciles a la hora de realizar el examen. No cambia nada ni con respecto al temario que se va a impartir, en las condiciones que tenemos, pero el temario que se va a impartir no cambia nada, no cambia la manera en la que se evalúan los exámenes, no cambia el temario, no cambia nada, pero te dan mucho más a elegir. Bueno, a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Hasta luego.